Sean bienvenidos y bienvenidas a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, a este emblemático espacio, el Salón de la Patria Latinoamericana y Caribeña. En nombre del señor embajador Ari de Jesús Buscate Duque, gracias por su asistencia al conversatorio Comandante Quisqueya te recuerda, a 6 años de tu siembra y de tu paso a la inmortalidad. La muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos los guarda y los inmortaliza en el recuerdo, sobre todo si es alguien como Chávez. Y aquí estamos para recordarte, Chávez, evocando tus vivencias. Esta tarde contamos con la distinguida presencia de las honorables autoridades y funcionarios del gobierno dominicano, los excelentísimos señores embajadores y embajadoras, demás miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en la República Dominicana, del general de división Juan Pedro Hernández, agregado de defensa de la República Bolivariana de Venezuela, al honorable profesor que se incorporará más adelante Elías Acosta, al personal diplomático, militar y local de nuestra embajada, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos, amigos de la solidaridad, del movimiento de solidaridad con Venezuela. A continuación vamos a escuchar las gloriosas notas de los signos, primero el nacional de la República Bolivariana y luego el nacional dominicano. Nos ponemos de pie. Durante esta actividad se realizará un recorrido por la vida y obra del comandante Hugo Chávez, con testimonios y disertaciones de distintas personas, algunas que tuvieron el honor de conocer y compartir con el comandante, otros profundamente tocados por su legado. Para ello abordaremos distintas facetas para recordarlo. Chávez el estadista, Chávez el integracionista, Chávez el comunicador, Chávez el humanista, Chávez el líder militar, Chávez quien impulsó el poder popular. Iniciamos este sentido homenaje con el abordaje de Chávez el estadista. Para ello contamos con un testimonio exclusivo para esta actividad realizado al compañero Germán Sánchez Otero, es embajador de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver. Chávez es sin duda un sol morado, cada vez iluminador de valores. Buenas noches. Compañeros, embajador, por supuesto. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde de acontecimientos trascendentales en la historia política mundial manacina. Quiero comenzar diciendo que hoy también se conmemora el 180 aniversario del natalicio de Eugenio María de Hostos. Fue precisamente un precursor del antillanismo o de las formas primarias de integración que se movieron a fines del siglo XIX y que trataban de continuar el sueño inconcluso de Bolívar, que tuvo su máximo esplendor en aquel Congreso Anfictiónico de Panamá en 1856. Lo que hemos visto en América Latina y el Caribe en los últimos 200 años es la lucha por la integración contra las fuerzas desintegradoras que constantemente han visto en la integración un peligro para sus intereses. No es casual lo que está pasando, no es nada que venga del azar
obedece a leyes históricas ya demostradas y estudiadas en nuestro continente, en nuestra región. Tienen que ver precisamente con un proyecto integrador imperialista que se conoce en el mundo académico histórico como panamericanismo, contra el proyecto bolivariano de integración de los pueblos y las naciones. Lógicamente son proyectos excluyentes, no pueden convivir. Y por eso estos últimos 200 años han sido una lucha constante en la cual se ha visto en algunos momentos repuntar el proyecto bolivariano y en otros momentos tomar boga el proyecto imperialista desintegrador de América Latina y el Caribe. Lógicamente a los Estados Unidos nunca les ha convenido que aquellas naciones que se liberaron del yugo español, sobre todo por la lucha bolivariana, se integren en un gran bloque monolítico que no significa fusión, sino precisamente basarse en una serie de rasgos comunes, de intereses comunes, de historia compartida, que le permitan defender su lugar geopolítico mundial desde una posición de unidad y no de desunión. El proyecto imperialista es absolutamente reacio a aceptar la posibilidad de una América unida y fuerte, de una América independiente. Es enemigo por naturaleza de la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es enemigo precisamente porque naciones pequeñas, aisladas, débiles, a veces enfrentadas artificialmente entre sí, son muy fáciles de dominar y son muy fáciles de saquear. No olvidemos y sigamos siempre la ruta del dinero. Todo proyecto imperialista tiene una implicación en el saqueo de las naciones, de los pueblos, y en el uso de los recursos por pequeñas minorías, cada vez más pequeñas y cada vez más inhumanas. Ese saqueo constante les ha permitido, por ejemplo, apropiarse de la mitad en 1848, en la guerra con México, apropiarse de la mitad del territorio mexicano. La mitad del territorio mexicano. Es decir, una nación que la piquen a la mitad y le lleven, hagan una frontera para allá, es otra nación. Les ha permitido, por ejemplo, desgajar de Colombia, Panamá, y crear una vía interoceánica como el Canal de Panamá, que a su vez le aseguraba dentro de un proyecto de dominio mundial el dominio de los mares. Es una vieja noción imperialista, sobre todo a partir de 1892, por la obra de uno de los grandes estrategas de la expansión imperial, que es el capitán Alfred Thayer Mahan, que tiene una obra publicada en 1892 que se llama precisamente el papel del poder naval en la historia. Es una vieja máxima de que quien domine los mares, domina el mundo. Eso lo demostró Inglaterra, que fue en su época la reina de los mares. Y a fines del siglo XIX se produce esa expansión, ese debut imperialista definitivo norteamericano, que es la guerra contra España. Lenin la calificó de la primera guerra moderna, de la edad moderna, imperialista de la edad moderna, y fue, repito, la primera vez que los Estados Unidos debutaron de tú a tú con un imperio decadente, cierto, debilitado, cierto, pero imperio europeo al fin, en igualdad de condiciones, una contienda que duró 3 meses, que ellos mismos la calificaron de pequeña guerrita espléndida, porque le dio todo el hemisferio occidental, sin España, le dio Cuba, le dio Filipinas y le dio Puerto Rico. De hecho, Cuba todavía tiene en su suelo un vestigio de esa guerra, que es la base naval de Bogotá. A partir de ahí, la jugada no era solamente apropiarse de esa zona, sino hacer una serie de bases navales y carboneras en el mundo que le permitieran a las flotas norteamericanas de guerra y comerciales llegar a Asia, que era el gran mercado, llegar a China, llegar a la India, llegar a Japón, a Corea, que eran los grandes mercados que necesitaban de los productos que ya la industria norteamericana lo producía en tal cantidad que no había consumo interior que garantizara el crecimiento de la ganancia. Y así fue. Necesitaban un canal, ya tenían las bases navales, necesitaban un canal para acelerar la navegación. Desgajan mediante una conspiración a Colombia, de Colombia, desgajan lo que hoy es Panamá, construyen el canal y hasta el día de hoy es uno de sus grandes activos estratégicos.
Pero desde antes venía también la doctrina Monroe, venía también la doctrina del destino manifiesto, que son doctrinas que en algún momento han venido a conjugarse en esa visión imperialista que estamos viendo atacar hoy en Venezuela. La doctrina Monroe era una doctrina que fue engañosa en su momento. América para los americanos, parecía una doctrina progresista. Estaba diciendo, las anteriores potencias coloniales europeas ya no tienen nada que hacer aquí en América. América es para los americanos. Lo que pasa es que era para los americanos del norte, no para todo el mundo. Quiere decir, mi patio trasero, aquí ninguna potencia puede entrar, ninguna potencia puede atacar sin que yo la enfrente. Falso. En 1861 se anexó República Dominicana a España y los Estados Unidos nada hizo. En 1863 se invadió por parte de una monarquía, la monarquía francesa de Napoleón III, se invadió México, se desplazó a su presidente legítimo, eso suena ahora lo que quieren hacer con Venezuela, desplazar al presidente legítimo es una vieja manía imperial, a su presidente legítimo, que era Benito Juárez, republicano, y se instauró un imperio con Maximiliano de Habsburgo, un rey austríaco, un monarca austríaco al frente. Bueno, todos sabemos cómo terminó esos intentos de presidentes encargados o de monarcas que traen de afuera para dirigir. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lo dijo en su cara a Sánchez Castejón, el presidente español, cuando fue a hablarle de Venezuela, le dijo, no, como decía Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros en México tuvimos una experiencia de un monarca que trajeron de fuera para desplazar a nuestro presidente y terminó fusilado junto con dos de sus generales en el Cerro de las Campanas de Puebla por los patriotas de México y se devolvió a Europa en una cama. Así los pueblos defienden a sus presidentes. ¿Cuál ha sido la historia de América Latina y el Caribe desde entonces acá? Ha sido una historia de agresiones, de invasiones militares. Este mismo país la sufrió dos veces, en el 16 y en el 65. Cuba la sufrió dos veces, Nicaragua la sufrió varias veces, y ahí la lucha del general Sandino, general de hombres libres. La sufrieron otras pequeñas naciones también. Haití la sufrió en el 14, y ha sido una historia de donde no se ha invadido para derrocar un gobierno, suplantarlo por un gobierno títere, se ha propiciado un golpe de Estado para poner en su lugar dictadores fieles a la doctrina norteamericana. En estos días en Twitter yo dije que si Maduro fuera realmente un dictador, se eternizaría y se moriría en el cargo, porque los Estados Unidos no combaten dictadores. Los Estados Unidos, y el ejemplo de América, amamantan dictadores, porque les permiten saquear sus países. Porque detrás de Pinochet, de Videla, de Somoza, de Pérez Jiménez, de Rojas Pinilla, de Batista, de Machado, de Trujillo y de tantos más, ha estado fervientemente y de una forma clara todo el poderío norteamericano. Y han sido obscenamente buenos amigos de los dictadores. Y no ha habido condena a los dictadores. Y no ha habido OEA que haya podido pronunciarse en contra de los dictadores. Ni ha habido CNN que haga las campañas que hace, ni El País, ni ABC, ni Fox News, ni nada de eso. Entonces, ese es el legado. Nos han tratado como repúblicas bananeras y han contado con la complicidad de las oligarquías nacionales que han puesto siempre su destino en manos de la potencia imperialista norteamericana. Como ahora la oligarquía derrotada venezolana, incapaz de ganar una batalla política interna con sus propias fuerzas, está rogando de rodillas que vuelvan a invadir, que vuelvan a quitar presidente, que vuelvan a poner un títere, no importa el costo que tengan para el pueblo venezolano. Entonces esa ha sido la vía. La vía es tratados bilaterales. El ALCA, por ejemplo, son las formas, entre comillas, que ellos han tenido para hacer una integración hegemónica. Pero la vía de los pueblos, la vía de la cual el comandante Chávez fue el ejemplo clásico, típico, y además la persona que más hizo por la integración después de Bolívar en 200 años en este continente, ha sido la integración de los pueblos.
Quiere decir, una vía no hegemónica, no imperialista, nacional, popular, para poder unir a los pueblos en bloques realmente que representen en igualdad de condiciones, porque imagínese usted qué igualdad de condiciones hay cuando México hace un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ninguna. O cuando se firma el DERE-CAFTA, que ha arruinado el campo dominicano, sobre todo el arroz, pero otros rubros. Entonces, eso no es integración, eso es falso. Integración es lo que hizo y promulgó Chávez. Integración es ALBA, es Petrocaribe. Que yo digo en todos estos días que he visto a tantos traidores, tantos olvidadizos, tantos amnésicos, tantos inmorales, olvidar lo que significó para la gobernanza de esta zona del Caribe, lo que significó Petrocaribe. El momento en que el barril de petróleo costaba más de $100, llegó a valer $150. Y estos países fueron gobernables y no cayeron en el caos por la solidaridad de Petrocaribe y las condiciones muy ventajosas con las cuales le dio vida a países que hubieran terminado caotizados y destrozados por la represión gubernamental, en lo que aquí se sabe que pasó, por ejemplo, cuando la Poblada o Caracazo de Venezuela. Entonces, por esas razones, todos esos amnésicos olvidan que el petróleo, de hecho, ya está subiendo. Cuando yo vi el fin de semana, aquí en la prensa dominicana, que decía, la gasolina premium sube 4 pesos, yo dije que empiezan los daños colaterales de la guerra contra Venezuela y de la guerra económica contra PDVSA. Cuando esos daños colaterales llegan a un punto intolerable, entonces en vez de tener una Venezuela van a tener 20 o 30 Venezuelas. Porque los pueblos no van a aceptar que por la ambición de controlar la mayor reserva de petróleo del mundo, sus niveles de vida se desplomen yendo de comparsa detrás del imperialismo. Entonces, ¿cuáles fueron los logros de Chávez? En primer lugar, en el sentido de integración, y ya voy terminando, fueron sobre todo el hecho de decirnos a los latinoamericanos, tenemos razones para unirnos, no es la primera vez que lo intentamos. Bolívar vino luchando toda su vida contra eso. Y Bolívar precisamente se convirtió en un peligro para esas potencias a partir de esa lucha de integración. A los norteamericanos les molesta la integración de América Latina y el Caribe, pero les molesta la integración europea, pero les molesta el BRICS, el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que arrancó con un Banco del Sur para inversiones no en infraestructura, sino en industrias y en comercio, de 100.000 millones de dólares, y que declaró que iba a abandonar el dólar como moneda de cambio internacional. Entonces, explíquense por ahí también lo que hicieron contra Lula, lo que hicieron contra Dilma, para desgajar a Brasil del BRICS. Explíquense también por ahí esa extraña crisis del petróleo, donde se desplomaron los precios hace unos años, que afectó sobre todo a Irán, Nigeria, Rusia y Venezuela. Oh, qué casualidad. Qué casualidad. Que afecte precisamente a los enemigos estratégicos de los norteamericanos. Y hay muchas explicaciones que nos dan a medida de que la integración es el gran enemigo del imperialismo. Y que todo lo que pueda hacer por desintegrar a los pueblos de cualquier continente lo va a hacer. Aquí CELAC, yo estuve repasando hoy el discurso de Chávez, que por cierto tiene un excelente portal digital que se llama Todo Chávez, que yo los exhorto a que de una forma muy fácil y muy rápida, todo el pensamiento, todos los discursos, todos los aló presidentes, y se puede hacer búsqueda por palabras, y le busca enseguida. Por ejemplo, yo le di integración regional y salieron 89 resultados de discursos, notas de prensa, los presidentes, etc. Y me detuve en el discurso de cierre, en el panel que él organizó con el presidente, en el discurso de cierre del 3 de diciembre del año 2012, donde en Fuerte Tiuna, en Caracas, se hizo la constitución oficial del CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el mayor logro integrador en América Latina después del Congreso Anfitriónico de Panamá, donde por primera vez 33 países aceptaron ir
Unidos a defender sus intereses en la escena mundial. Y en ese discurso, para que veamos lo que ha pasado en los últimos 7 años en América Latina y cómo ha logrado el imperio cambiar las condiciones, atacando a Venezuela y atacando lo que se dijo aquí por nuestro embajador en Caracas tanto tiempo, Germán Sánchez Otero, de desgajar. Ha sido una política de ir desgajando, para ir aislando. Y lo hicieron en Paraguay, y lo hicieron en Honduras, y lo hicieron en Ecuador en alguna medida, y lo hicieron en Brasil, y lo hicieron y lo tratan de hacer en los demás países de nuestra región. Y en ese discurso usted veía a Martelly de Haití abogando por la integración latinoamericana y apoyando a Chávez y a la Revolución Bolivariana. Usted veía a Martinelli de Panamá abogando por la integración latinoamericana. Y usted veía a Santos de Colombia abogando por la integración latinoamericana. Y usted veía a Piñera de Chile abogando por la integración latinoamericana. Miren hoy el panorama que tenemos. Países divididos, países enfrentados. Amenaza de guerra entre países hermanos como son Colombia, Venezuela, Brasil. Países como Haití que han tenido la indignidad de firmar no reconociendo al gobierno que ahí Martelly decía, de no ser por este gobierno, presidente Chávez, por usted, Haití hubiera dejado de existir ya. Y miren ustedes 7 años después la situación que tenemos. Tenemos amenaza de guerra imperialista. Cuando aquí en La Habana, en el 2012, se hizo la declaración de zona de paz de América Latina, donde decía, y todo firmado, lo contrario de lo que está pasando. Zona de paz, resolver los diferendos por medios pacíficos, evitar diferencias entre los países, colaborar, solidaridad, integración. Y miren lo que han hecho. Estados Unidos son capaces de destruir lo que haya que destruir por sus intereses. No tiene amigos, tiene intereses. Y hoy pueden ser sus amigos y mañana le da la espalda si es necesario por sus intereses. Pero está destruyendo un continente. Pero está destruyendo lo que ha costado 200 años construir. Por eso es que el gran nombre que yo le daría a Chávez es el integrador. Hubo un libertador, Bolívar, y hay un integrador que es Hugo Rafael Chávez. Y defender Venezuela hoy, que no se puede defender por la tibieza, la cobardía, el carácter vergonzante, acomodaticio, liviano, con que incluso una izquierda light, una izquierda débil, una izquierda tránsfuga, está tratando de salvar su pellejo en los panoramas políticos nacionales traicionando a Venezuela. Y yo le recordé en un Twitter hoy, le dije, recuérdense que los liberales timoratos fueron junto con los comunistas los que inauguraron los campos de concentración nazi. Porque aquí no va a haber diferencia entre un socialdemócrata, un trotskista, un socialista, un comunista, un chavista, un revolucionario. Aquí no va a haber diferencia. Lo que se está jugando en Venezuela sencillamente es el futuro de la humanidad. Y por eso defender Venezuela es defender la integración de nuestro pueblo y defender ese futuro que está amenazado. Muchas gracias. Excelente exposición del historiador cubano Elías de Angol. Muy bien, Elías. Ahora vamos a compartir con ustedes la proyección de una entrevista hecha a la comunicadora social y diputada Desiree Amaral, actualmente presidenta del Radio del Sur y directora del Correo del Orinoco, quien hablará sobre Chávez, el comunicador.
la importancia que Chávez le daba a los movimientos sociales de cada país, que se convirtieron en movimientos de solidaridad con Venezuela. Es por ello que vamos a dar la palabra a la compañera Vicenta Vélez, que nos hablará del Chávez humanista. Ella va a hacer un gran esfuerzo porque está única. Buenas noches, queridos compañeros. Y digo queridos compañeros porque son queridos compañeros, porque aquí está representando la dignidad de nuestro pueblo, todos ustedes. Estamos viviendo y tenemos que decirlo. Hace 6 años, cerca de esta hora, hace allá unos minutos, sabíamos que se nos había ido Chávez. Y todos nos fuimos a la Plaza Bolívar aquella noche, llenos de dolor y de tristeza. Diciendo cada uno lo que podía para ayudar al otro en su consuelo, pero realmente estábamos destrozados. Y aunque repetíamos que a los hombres como él no se le llora, las lágrimas se negaban a no salir, porque el dolor era tan grande que se necesitaba que saliera algo para poder estar ahí de pie como él se lo merecía, como se lo merece. En ese momento sentíamos, como dije, un dolor tremendo y el cuerpo se encontraba pequeño para la inmensidad del dolor que sentíamos. Era necesario ser mucho más grande para poder aguantarlo. Porque Chávez no solamente estábamos perdiendo en ese momento a un hombre que tenía la posibilidad de hacer una revolución continental, sino porque Chávez era un hombre extremadamente bueno. Chávez era un hombre que nunca usó su poder, que no fuera para llegar a los pueblos y al pueblo y a la gente, con su mirada llena de luz, con su mirada llena de amor, con su mirada llena de fuerza. Con su mirada llena de decisión, con ese ánimo que le daba a cualquiera, no importa quién fuera, para seguir, con esa seguridad, por ser un hombre precisamente completamente puro, con esa seguridad de la victoria.
humildad con que trataba a las personas, con ese desprendimiento, como me dijo a mí hace unos días un venezolano que me oyó defendiendo la revolución bolivariana y me decía: mire, usted no sabe quién es Chávez. ¿Usted sabe lo que hizo Chávez? Chávez cogió el dinero de Venezuela para dárselo a todo el mundo. Chávez cogió el petróleo de Venezuela para dárselo a los pobres. Eso me dijo ese personaje reaccionario. Y fíjense lo que estaba diciendo. Ese era Chávez. Ese era Chávez, que verdaderamente creía que este globo donde estamos, teníamos derecho a vivir todos de una mejor manera y de buscar la felicidad de nuestro planeta, y de que los países que tenían la posibilidad de tener algunas riquezas tenían que compartirlas con otros que no las tenían, y que los conocimientos no eran para encerrarlos, eran para donarlos, para darlos, para crear desarrollo, para crear un mundo mejor. Ese hombre era Chávez. Ese hombre que yo también vi en esa misma Plaza Bolívar, inaugurarla con su sonrisa. Lo primero que dijo fue: ¡que viva Camaño! Porque estaba claro en que este pueblo, y nuestro pueblo dominicano, tiene un espíritu verdaderamente imperialista, y que había hombres y mujeres, hasta niños, que habían sabido defender con bravura de leyenda nuestra patria. Ese hombre era Chávez. Ese hombre que lo primero que hizo fue hacer un referéndum y discutir para cambiar una constitución que defendiera al pueblo y a los pueblos. Y además de hacerla, enseñar a respetarla como pasa hoy en día con el pueblo venezolano, que no come cuento con su constitución y que sabe que hay que respetarla por encima de todo, porque esa es la voluntad del pueblo. Y eso también lo hizo Chávez. Chávez también sabía y luchaba para la paz, pero sabía que para la paz hay que luchar, y que la lucha puede ser de muchas maneras. Por lo tanto, creó una verdadera fuerzas armadas que nacían del mismo pueblo, de ese pueblo venezolano. Como decía, ejército del pueblo y pueblo del ejército. Eso también lo hizo Chávez. Y por eso se han llevado hoy algunos países esa sorpresa en esa frontera con ese pueblo y con esas fuerzas armadas que se quedaron esperando la deserción. Se quedaron esperándola, sentaditos, porque se cansaron de estar parados. Porque esas fuerzas armadas
también nacieron nuevas, también nacieron puras y también saben perfectamente a quién y cómo tienen que defender a su patria. Y eso también lo creo Chávez. La solidaridad con los demás pueblos del mundo. Esa solidaridad y ese gran amor que sentía Chávez por Fidel, otro grande, pero muy grande, su gran maestro. Fidel fue su gran maestro. Y lo primero que hizo Chávez al llegar al gobierno fue ir a Cuba a decirle: aquí estamos, ya somos dos, ya no somos uno, ya somos dos. Hasta Cuba y estamos en la... y a crear y a defender los nuevos gobiernos progresistas en América Latina. Y habló de carreteras que la cruzaran completa, hacer carreteras donde se caminara de un extremo a otro. Y habló de bancos para hacer préstamos para que los pueblos pudieran desarrollarse. Y cogió su petróleo para dárselo a los pueblos para que se desarrollaran. Algunos pueblos, como nosotros, no lo hicimos, pero la culpa fue nuestra, no de él. La culpa no fue de él, fue nuestra. Pero a algunos sí les sirvió para su desarrollo y por eso hoy en día todavía se sostiene. Eso hizo Chávez con la mayor naturalidad del mundo, como si eso fuera lo más fácil que se pudiera hacer, como si eso fuera natural. Eso lo hizo Chávez. Y realmente, porque no quiero aquí seguir, porque nos pasaríamos, o podríamos pasar cuántas horas hablando. Me contó una vez el embajador que Chávez en algún momento, todavía antes de tener la PDVSA y todas esas cosas, estaba trabajando y era su cumpleaños de su mamá. Interrumpieron para felicitarlo y le regaló un crucifijo de oro que Chávez guardaba y iba con él. Y él lo vio en una ocasión saludando a personas, saludando a una madre que no tenía cómo ayudar a su hija, sacarse el crucifijo y dárselo del esqueleto. Sí, ese era Chávez. Chávez no tenía nada. Lo único que tenía Chávez era una gran humanidad. Eso. Y por eso podía hacer esas cosas con tanta naturalidad y con tanta facilidad. Porque para él la solidaridad era una cosa que debía de hacer. No sé cómo respirar. La igualdad, la defensa a las mujeres, a los niños, esa profunda, esa inmensidad que tenía para poder amar, saber a un hombre lleno de amor. Por más que yo hable de Chávez, por más que hablemos de Chávez, siempre diremos poco.
Pero para culminar, Chávez era una persona tan interesada en el futuro de su país y en el futuro de los pueblos, que en el momento en que se enfermó, en el momento en que se dio cuenta que su vida y sus días ya estaban contados, se dedicó todavía más a compenetrarse con su pueblo y dejó lo que tenía que hacer a Nicolás Maduro para seguir defendiendo. Y con Nicolás Maduro defendiendo su derecho, defendiendo la paz mundial, dispuesto a defenderlo con el diálogo, con el trabajo, con el amor y con la vida. Y nosotros, los dominicanos que estamos aquí, yo me atrevo a decirlo, que también estamos en esa misma disposición. Y muchísimo. Gobierno, que nosotros también somos los hijos de Chávez. ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Bueno, a través fue que hizo público que Chávez no había renunciado, ¿verdad? Estaba preso. Vamos ahora a oír al profesor Luis de León, quien nos va a hablar de Chávez educador. Querido gran y valiente embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, Alide Jesús Uzcategui Duque, doña Vicenta Vélez, compañera eterna del héroe nacional, del combatiente y antiimperialista Francisco Alberto Camaño Deñón. Señoría de esta costa, gran historiador, político, revolucionario, cubano, dominicano. Marta Pérez, diputada al Parlacén del MIUR, dirigentes, compañeros, compatriotas dominicanos de la solidaridad con la hermana República de Venezuela, a la delegación diplomática de Venezuela en nuestro país. Bueno, el embajador nos ha sorprendido con este tema así, sobre
el tema de Chávez, el educador. El gran expresidente y educador argentino Domingo Faustino Sarmiento tiene una frase lapidaria que dice que gobernar es educar. El gran patriota político revolucionario antiimperialista don Eugenio María de Hostos nos habla de que gobernar es formar conciencias. Y el gran también político revolucionario, expresidente de la República, el profesor Juan Bosch, nos dice que un buen político es un educador, por antonomasia, dice. En efecto, la personalidad multifacética del gran expresidente, comandante, la gran figura de la integración latinoamericana y caribeña, el gran discípulo del libertador de América, Simón Bolívar, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, por encima de todo, era un gran educador, sigue siendo un gran formador. Y eso podemos observarlo desde la perspectiva de la transformación que generó en el sistema educativo preuniversitario en sus niveles inicial, primario y secundario, por lo que fue la integración de la cobertura mayoritaria del pueblo histórico pobre de Venezuela. ¿Y qué hablar de la educación superior universitaria? Las estadísticas nos marcan que se multiplicó por numerosas veces la participación de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes en la educación, en la participación desde los centros modelos de jornada extendida y general y desde las universidades, a partir del hecho de una visión de la educación de inclusión social, a partir del hecho de la eliminación del analfabetismo como una remora que impide que un proceso revolucionario crezca y se fortalezca. En la personalidad del presidente Hugo Rafael Chávez Frías estaban las condiciones por excelencia de un buen educador en la concepción de gobernante. Primeramente, un amante sin límite de su pueblo, un amante de los seres humanos, un hombre con los valores fundamentales del educador: paciencia, memoria, conocimiento y sobre todo estrategia en la visión de educar la conciencia para transformar al ser humano, para llevarlo a convivir en una nueva sociedad de justicia, de libertad, de equidad. En el presidente Hugo Rafael Chávez Frías está el educador desde la óptica del pedagogo comunicador, del pedagogo conversador, del pedagogo interactuante. Y ahí están los programas, aló, señor presidente, que eran una cantera de un formador, de un educador que impresionaba con la información, con los datos que manejaba y los ponía al servicio de su pueblo, es decir, el pueblo de Venezuela. Pocos gobernantes han
pueblos, que tuviera una sapiencia enciclopédica y que la pusiera al servicio de los más humildes. Rompió todas las barreras que había impuesto la burguesía y la oligarquía de esa nación en el proceso educativo y formativo de su pueblo. Su ternura, su amor sin límite hacia los niños, hacia las personas mayores, pero su amor sin muralla hacia los más pobres, desde el indio hasta el hombre común, hablan por sí solos de un hombre que sabía que para transformar a un pueblo y entrarlo en un proceso de revolución era necesario educar a ese pueblo y tener la sinergia, el coraje, el carácter de un hombre desplazado, integrado en su pueblo como uno más, porque los valores de él, valores educativos, como su humildad, su sencillez, su desprendimiento de gobernante, su desprendimiento social, su desprendimiento de ser un personaje mundial, lo hacía a él, lo hacía en una inversión en su pueblo para ser él ejemplo de la grande mayoría que viven en la indigencia y que viven en la pobreza, para que vieran en él el ejemplo de que sí se puede, porque él es un hombre común, un hombre del pueblo, un hombre de la pobreza, y mostró con su don de educador, de formador, con su don de comunicador, con su don de pedagogo, mostró a las masas, no solo de su pueblo, Venezuela, sino de la región latinoamericana y caribeña y del mundo, que estábamos frente a un hombre nuevo, cuya novedad estaba construida a partir de los factores educativos que generan en las masas empatía, alegría, confianza y valentía. No hay duda de que si el presidente, comandante eterno, heroico, Hugo Chávez, fue exitoso en su gobernabilidad de la integración y de demostrar que un mundo nuevo es posible, una sociedad posible de justicia, de equidad, de desarrollo humano, de humanidad es posible, se debió a esa figura, a esa personalidad, a ese talento sabio, alegre, que multiplicaba las esperanzas en su pueblo a partir de su actitud. En América Latina y el Caribe, en el mundo, cuando se escriba la historia, esta historia desapasionada, pocos en el mundo tendrán las condiciones de talento y de educador y de formador del presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros, los dominicanos, tenemos el privilegio y la fortuna. Y ya las palabras, tanto del día de San Costa, pero sobre todo de Vicenta Vélez, así nos lo retratan, de haber conocido a un líder político que actuaba como pensaba y que era en su pedagogía social que utilizaba, ponía de ejemplo a la República Dominicana en tres personajes de nuestra nación. Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República y líder trinitario,
El profesor Juan Bosch, a partir de que él decía en su programa que utilizaba el manual del profesor Juan Bosch de dictadura con respaldo popular y el ejemplo por excelencia del antiimperialismo dominicano, combatiendo la potencia más grande del mundo de manera exitosa, Francisco Alberto Camaño de Ño. Los pueblos del mundo que viven una pesadilla social, la geopolítica mundial y la geopolítica latinoamericana es simplemente una pesadilla de transitoriedad, porque la siembra está hecha. Martí, Fidel Castro, Simón Bolívar, Chávez, en toda la región, en el mundo entero. Y así como se dijo cuando cayó Europa del Este, que era tan solo una rectificación, así también en América Latina y el Caribe, con esa siembra fértil que irrigaron ellos y sobre todo el presidente discípulo de Bolívar y de Fidel, Chávez, esa integración latinoamericana y caribeña está ahí, está viva, está presente. Simplemente un espejismo de la decadencia del imperio que se ha echado contra la América Latina y el Caribe unida desde el CELAC de Chávez, desde la integración latinoamericana y caribeña de Bolívar, lo cual, independientemente de la situación que vive nuestro pueblo, Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, discípulo de Chávez, muestra el ejemplo de valentía, de carácter y la solidaridad internacional, apoyando a este pueblo y con ello toda Latinoamérica y el Caribe, porque la suerte de Venezuela es la suerte de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, y por eso en estos momentos están de pie apoyando la causa de la verdad, la causa del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Profesor Luis de León, viceministro de Educación, honorables miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana, General División Juan Pedro Hernández, agregado de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, honorable Marta Pérez, diputada de Coatacén, compañera Vicenta Vélez, profesora, historiadora del Día de la Costa, Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, Comité de Solidaridad, Agenda de Solidaridad, Comité de Solidaridad de Ibaní, personal diplomático, militar y local de nuestra embajada, invitados especiales, amigos todos, ausentes y presentes, porque tenemos compañeros que han tenido que retirarse por la distancia de las provincias, a ellos un fraternal agradecimiento. A Vicente, que ha hecho un esfuerzo hoy para poder dirigirse a este foro, pudiéramos llamarlo así, por cuestiones de salud, pues vimos cómo realmente esforzó esas cuerdas vocales, como siempre la ha esforzado, gritando por la paz y la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Un aplauso para ti. Como mujer, enaltecemos. Como amor, significa todo el género. Por eso podemos decir que las mujeres y hombres y mujeres amamos a Chávez. No es una cuestión simplista, no es sencillamente una palabra o un gesto de admiración. Se siente en el corazón. Los testimonios y realidades sobre la faceta de nuestro comandante Chávez va más allá de nuestros sentidos. Cada vez que uno se detiene en esa historia de lo más reciente, de lo que conocimos
en el día a día a nuestro comandante Chávez, nos sorprendemos de lo que conseguimos en el recuerdo. Comandante Chávez o el cadete Chávez ingresa a la Academia Militar de Venezuela en 1975. Luego las generaciones fueron conociéndolo a raíz de su formación y siempre se caracterizó por sus dotes personales de liderazgo. Ya estaba marcado por la formación de sus padres, hombres humildes, docentes, maestros de escuela, y por su hermano Adán, el cual siempre le calentaba la cabeza con expresiones socialistas o comunistas, expresiones de Marx, Lenin, en fin, lo que era el Partido Comunista Venezolano. No se quedó con las dudas, sino que siguió profundizando y investigando. Y tanto fue la investigación que lo llevó a las Fuerzas Armadas, imagínense eso, cerca de formarse dentro de las Fuerzas Armadas. Él manifiesta que su principio inicial fue ser pelotero y veía en la Academia Militar de Venezuela pues el núcleo principal para poder realizar sus sueños y emular al látigo Chávez. Pero la historia fue otra. Se formó, se graduó en 1979. Época en la que Venezuela se encontraba sumida en una realidad virtual, como en algunos países lo vemos, que marcan un PBI y la pobreza es otra. En Venezuela nos conocían por los tabaratos en esa época. Y eso del tabarato era que en Miami, cuando llegaba un grupo de venezolanos, decían: está barato, dame dos. Había una bonanza ficticia, plástica, generada por la riqueza del petróleo, pero nunca con la inversión hacia lo social, que fue lo que nos enseñó Chávez. Es así que en 1989 se genera la primera explosión social en nuestro país, denominado el Caracazo, por aquello ficticio, lo cual enarbolaba una supuesta riqueza y que había hundido en la pobreza a nuestra población. Soy testigo de ver familias haciendo sopa de la perrarina. Nosotros teníamos un alimento para los canes que se llamaba perrarina. Y como era económica, la gente compraba los sacos y en los sacos hacían sopa. No se comían ese alimento porque no tenían otra cosa que comer. Por ello que cuando hoy por hoy vemos algunos personajes de la derecha, de la ultraderecha, de apátridas, de traidores, atacando no solamente la gestión de Chávez, no solamente la gestión del presidente Nicolás Maduro, sino los logros de un pueblo, lo que da es tristeza. Tristeza porque marca los designios de un gran imperio que ha querido nuevamente apoderarse de lo que considera su patrio trasero. Demasiado tarde, como diría nuestro comandante Chávez en 1999. Olvídense de que América Latina y el Caribe seguirá siendo su patio trasero. Hoy vemos cómo realmente es la respuesta nefasta en la desarticulación de un proceso de integración, como el profesor doctor Acosta nos lo refrescó en esta noche.
cómo de alguna otra forma tratan de destruir el concepto humanista, como nos lo recordaba Vicente. Aquel educador, el cual hoy por hoy en nuestro país podemos decir que el 92% de la población en capacidad de estudio ejerce, estudia y se prepara para tener un objetivo en la vida, una preparación. Pues volviendo a 1989, se origina el Caracazo. Es una herida profunda en la sociedad venezolana, producida por los políticos de la Cuarta República. No podemos olvidar a Carlos Andrés Pérez, el gran letrado, y nos los inculcaban. Ustedes tienen un presidente que domina 5 idiomas, nada más y nada menos que Rafael Caldera. Luego uno se pregunta, bueno, políglota, ¿y qué hizo con Venezuela? La desnaturalizó junto con otros gobernantes. Es así que en 1992 surge una sonada, como la llamaron, pero más que una sonada era una rebelión militar. Producto de un joven que se graduó en 1979, que vivió en 1989, 10 años después, un Caracazo, el cual también había conocido la pobreza con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Tenía una población de Baní. Y se fue gestando en él, que ya lo venía inculcando desde la Academia Militar de Venezuela, un gesto de emancipación. Una emancipación que la hemos tenido desde 1810. Yo diría que mucho antes, ya que nuestros aborígenes, nuestros autóctonos, lucharon por esa emancipación. El proceso de colonización destruyó la vida de esos aborígenes, destruyó la existencia misma de nuestro pueblo. Vemos República Dominicana, en aquella época la española, desaparece la sangre autóctona. Recordamos con los descubrimientos geológicos, con las mismas experiencias culturales, con el mismo proceso de la cultura africana que fue abordando aquella española. Hoy en Venezuela podemos decir que contamos con aproximadamente 1 millón de habitantes de ascendencia autóctona. Se decía que para la época la población indígena en América Latina y el Caribe estaba por el orden de los 150 millones de habitantes indígenas. ¿Dónde están? La colonia, el imperio, la destrucción total. Eso es lo que hoy busca el imperio norteamericano. Eso es lo que hoy busca aquella gran expresión que utilizaba el profesor Don Juan Bosch, el pentagonismo, cuando de alguna otra forma nos explicaba que no era más que la unión o la confusión del imperialismo, pero en otro concepto, la unión de las grandes corporaciones económicas y el poderío militar, y por qué no la industria militar. Eso es lo que vemos hoy, el dominio del mundo, tratando de tener el dominio del mundo. Chávez nos enseñó que podíamos ser más allá de lo unilateral. Hoy hablamos del concepto plurilateral. Multi, Rusia, China, la India. La India está terminando de despertar, se está dando cuenta que tiene que formar parte de un gran despertar, de otro mundo, de otra posibilidad, de otro desarrollo
para los pueblos de este globo terráqueo. Es en 1992 se origina la rebelión militar, el 4 de febrero, y debemos de recordar aquel famoso por ahora. Nuestro comandante Chávez no tuvo éxito. Muchos nos encontrábamos en los cuarteles, otros admirados, sorprendidos, la misma población sorprendida porque no conocían de aquel gesto, muy pocos de aquella operación, pero dejó una espina en el corazón, y la espina en el corazón sencillamente para sensibilizar el sentimiento patrio y por supuesto la autodeterminación de nuestro pueblo. Luego inmediatamente ese mismo año ocurrió lo del 27 de noviembre, donde un grupo de militares de la aviación y de la armada también se alzaron. Tengo aquí presente al general de División Hernández, el cual de alguna otra forma también fue parte de la vivencia de esos momentos. Le tocó no solamente comprender, sino profundizar su amistad con todos esos grupos de hombres que lucharon por buscar la verdadera democracia de nuestra Venezuela. En 1994, cuando ya queda en libertad no solamente el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, sino con el grupo de militares que fueron sobreseídos de las causas del 4 de febrero y del 27 de noviembre más adelante, iniciaron un proceso, un movimiento, el MBR-200, donde con un propósito y con la formación y por supuesto con los fundamentos de Bolívar, arranca un adoctrinamiento, por darle ese nombre, para la formación de un ideal bolivariano. Se había extraviado, se había perdido. Con él se fue fortaleciendo como candidato. Con él le fue abriendo los ojos al pueblo y a las mismas Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas para 1998 se encontraba diezmada. Los Estados Unidos venían trabajando para el momento, para 1980, en la disminución de los ejércitos, con la finalidad de convertirse, como finalmente se ha manifestado, el policía del mundo. Le decía a los gobernantes, le decía a los países: tú no tienes necesidad de tener una fuerza armada, para eso estoy yo, para defenderte. Así como defendió a Libia, así como defendió a Siria, así como defendió a Irak. La defendió contra aquel o aquella resolución que debemos de recordar en el 2015, cuando Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Eso es lo que ellos quieren para disminuir las Fuerzas Armadas. Pero resulta ser que para ese momento surge un hombre que es Chávez. Como soldados se dan cuenta que nuestras Fuerzas Armadas se encontraban diezmadas y empezó a trabajar. Inmediatamente es elegido presidente de la República y hace un trabajo titánico. Primero, de llamar a una asamblea o a un referéndum para reelegirse, no teniendo menos de un año, y para elegir esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Esta Constitución, la cual
han tratado de violar una, dos, tres, infinidad de veces. Constitución que no permite a algún otro gobernante salirse de ella sin autorización del poder originario, que es el pueblo. Y ese pueblo fue quien la votó en 1999, el 15 de diciembre. Ese 15 de diciembre, que bajo un fuerte aguacero salió a las mesas electorales a refrendar al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, y votar por esta Constitución como carta magna, la cual defendemos y nos mantiene como República Bolivariana de Venezuela. Esa es la gran lucha de hoy. Nuestra Constitución, su defensa, la defensa por la paz de los venezolanos y las venezolanas. Le decía esta mañana a un amigo actor político, que entre el pueblo y el gobierno hay un elemento vinculante, que es la Carta Magna. ¿Por qué? Porque ahí nos indica cuáles son nuestros deberes y derechos. Y si cada uno de nosotros, el pueblo y el gobierno, quien ejerce la autoridad elegido por el pueblo, y el pueblo exige al gobierno sus derechos, pues tendremos la ejecución hermosa de nuestra Constitución en beneficio de nuestra sociedad. Por ello su defensa. Alguien preguntaba que por qué ayer no detuvieron a Guaidó. Bueno, sencillamente no se detiene a Guaidó porque es diputado de la Asamblea Nacional que se encuentra en desacato, pero él no deja de ser diputado, y a pesar de haber tenido una prohibición de salida del país, mantiene una inmunidad parlamentaria. Por mantener una inmunidad parlamentaria, tiene que ser sometido a un juicio para poderle quitar esa inmunidad y detenerlo. Y mientras eso no ocurra, pues mantiene su inmunidad, por supuesto, bajo el contexto de proteger la Constitución, porque la Constitución establece la inmunidad. Y si ese señor hubiese sido detenido en el día de ayer, estamos violando la Constitución, que era lo que buscaba. Pero no se logró. No lo lograron. La mantuvimos. Hoy decía el presidente, me contaba alguien porque no vi la expresión, déjenlo que hable. Pero no crean que porque dejen lo que hable el gobierno o los venezolanos y las venezolanas van a estar con la guardia baja. No, van a estar con la guardia en alto. Para 1998 nuestras Fuerzas Armadas estaban diezmadas. Hay que recordar el eslavo de Vargas, produjo la desaparición de más de 3.500 personas. Y siempre recuerdo a un ministro de la Defensa, Raúl Salazar Rodríguez, que sin autorización del presidente autorizó una ayuda humanitaria de las fuerzas militares norteamericanas, integrada por cuerpos de ingenieros y grupos de marines, para que fueran a auxiliarnos a las costas del estado Vargas. Cuando ya se encontraban en mar internacional, al frente de las costas de Curazao y Aruba, y se entera el comandante Chávez, automáticamente le da instrucciones a ese ministro de la Defensa que sin su autorización que devolviera el buque de guerra que venía a apoyar con ayuda humanitaria. Ya sabemos la ayuda humanitaria que se iba a presentar el 27 de febrero. Esa misma ayuda humanitaria
que venía llegando a Venezuela el 19 de diciembre. No se le permitió su ingreso. Chávez tenía una visión muy profunda. Por eso es que esas facetas que vemos acá es digna de un hombre con una capacidad intelectual que le permitía realmente, no vamos a decir ver el futuro, pero sí visionar a lo que estábamos afrontados. Y por ello esta Constitución, esta es la visión del pueblo venezolano y la visión del comandante Hugo Rafael Chávez. Estamos hablando de 1999. Hoy hablamos del 2019. Ya para el 2019, podemos decir 20 años después, que tenemos unas Fuerzas Armadas consolidadas, fortalecidas, integradas y más aún compenetradas con el pueblo. Hoy hablamos de las milicias, hoy hablamos de la unión cívico-militar, hoy hablamos de que el pueblo, y el pueblo somos todos, defendemos a la patria, defendemos a la integración de América Latina y el Caribe, y sin olvidar que defendemos no solamente el legado de Chávez, defendemos el legado de grandes hombres como Bolívar, Martí, Pos, Camaño y Chávez. Muchas gracias. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana agradece la participación de todos ustedes. ¡Chávez vive! Seguiremos adelante. Gracias.